Por nuestras pantallas han pasado cientos y cientos de programas y personajes que han entretenido al público. Son tantos que probablemente no haya persona que los recuerde todos. Sin embargo, hay personalidades que llegaron a hacer cosas extremadamente grandes dentro del mundo del entretenimiento, que no importa qué tantos años pasen, siguen siendo relevantes. Esto mismo es lo que caracteriza Incógnito, el programa culme de Facundo, donde rompió todos los límites establecidos por la TV mexicana. Simplemente el show estaba lleno de tantas secciones, sketch, personajes y momentos sublimes que se quedaron impregnados en la cultura popular del mexicano. Esto mismo hizo que dentro de sus capítulos tocaran cosas sumamente delicadas. De igual forma se formaría todo un lore alrededor del programa, contando con teorías, historias alternas, casos curiosos, chistes recurrentes y un sinfín que caracterizaron al programa. Por eso es que hoy vamos a presentarles estos casos en este iceberg. Sin nada más que decir, les presentamos el iceberg de Incógnito. Mi papá es un duende. Si bien es fácil que las nuevas generaciones no topen este programa gracias a la longevidad que hoy en día tiene, es cierto que hay una sección entera que sigue causando revuelo entre la sociedad, y ese es Mi papá es un duende, una serie de sketch que seguía la vida de Jaime el Duende junto a su familia. El chiste de esto era que Jaime era la representación de todo lo malo de la sociedad mexicana. Era borracho, vulgar, calenturiento, peleonero, machista, homofóbico, racista, bueno, ya entienden. La sección se ganará el aprecio de gran parte del público, pues jamás se había estirado tanto la liga de lo que estaba permitido en televisión. Simplemente era un cúmulo de las peores vulgaridades acompañados con un estilo mexicano, y eso le ganó un puesto muy importante en la cultura televisiva. Sin embargo, también le ganó el repudio y odio por una gran parte de la población, al ser tan transmitido también por Canal 5 en televisión abierta. Muchas personas llegaron a ver el programa y su sección estrella. Evidentemente esto desagradó a esta parte conservadora de la sociedad de estos años. Esto representaría para Televisa una avalancha de quejas y críticas hacia su programa, y de hecho cuenta la leyenda que el departamento que se encargaba de cubrir todos los desastres y asuntos legales que causaba Incógnito estaban hasta el cuello de quejas sobre Jaime el Duende. Aún así se las arreglaron para que Facundo aún tuviera cierta libertad creativa a la hora de hacer sus chistes, pero eso sí, no se podía sostener por siempre, y fue así como progresivamente veríamos una disminución en el atrevimiento de la sección. Se dice que era de lo más usual que le devolvieran hasta 5 veces los guiones de la sección para que lo reeditaran, y aún con eso seguía siendo demasiado para muchos ejecutivos, y más para los patrocinadores, quienes amenazaron a Televisa con retirarse si no hacían algo con este programa, ya que no querían verse envueltos en sus polémicas. La decisión estaba tomada. Para 2008 se daría fin a las aventuras de Jaime con un especial en un foro, y donde lanzaría el último sketch de Mi papá es un duende, una lástima para muchos. Sin embargo, el impacto y la huella cultural que dejó esta sección en la TV mexicana perduraría por años y años. Si en ese entonces era considerado polémico y de mal gusto, para nuestros estándares actuales es uno de los programas más cancelables. Por eso es que le da su magia. A día de hoy, muchos se siguen sorprendiendo por las vulgaridades que solían presentarse en la TV, y el tiempo le ha dado su lugar. ¿Quién fue Chango León? De los posibles personajes icónicos que tuvieron que salir de este programa, uno de los más característicos sin duda alguna tiene que ser este indigente. Aunque muchos lo conocemos como Changoleón, su verdadero nombre era Samuel González Quirós. Este hombre, por muy extraño que suene, era profesor de una universidad, por lo que se puede deducir que antes de que cayera en el alcoholismo era una persona responsable y con empleo. Gracias a esto, también se podía ver cómo es que era un hombre de bien, pero al hundirse la bebida pudimos conocer cómo es que esta nueva faceta se le dio. De esta manera estuvo por las calles hasta que en una ocasión Facundo, saliendo de las oficinas de Televisa, se encontraba en una limusina e invitaba a cualquier persona que se le atravesara para ir a un bar, a lo que el Changoleón se encontraba en el lugar exacto para que Facundo lo invitara. Desde este punto comenzó a hacerse un personaje recurrente en el programa, gracias a que a la gente lo pedía demasiado, gracias a su carisma y su manera tan natural de las cosas. Fue tanta la fama que logró tener este personaje que la gente lo pedía a gritos, cosa que hizo que en el foro se comenzara a debatir si era buena idea al implementar una sección completa solo para este sujeto. La fama que logró irónicamente después de perderlo todo con su alcoholismo fue sencillamente cosa que nadie podría esperarse de este, pero como todo lo que inicia tiene su final, y lastimosamente la vida de Changoleón terminaría un 9 de febrero del 2023, esto debido a sus problemas con el alcohol, pero así podemos llegar a ver lo grandioso que era esta persona con sus ocurrencias, y cómo es que lo convirtieron en un actor sin que él se terminara de dar cuenta. La niña del panteón.
Independientemente de la edad que tengas, si es que viste o no el programa en su momento, todos conocemos este famoso caso que conmocionó a México, pues uno de los espacios más relevantes eran las investigaciones en cementerios. Justamente en un episodio, Facundo y la producción estaban planeando hacer una dinámica de sustos adentro del panteón, pero como muchos saben, Facundo tiende a cambiar los planes de último momento, así que en vez de hacer eso, decidió meterse en medio de la noche al cementerio, él solo con una cámara de visión nocturna, y gritar que cualquier cosa que estuviera ahí se le apareciera. El chiste era ver cómo Facundo hacía el ridículo en medio de las tumbas y retar a los supuestos espíritus. Con lo que no contaba era que en dado momento se toparía con lo que parecía una niña. En entrevistas recientes ha dicho que en un principio pensaba que lo que aparecía en la cámara era un gato o algo así, pues cuando volteaba hacia el frente no podía ver casi nada. Sin embargo, por la pantalla de la cámara medio distinguía la silueta de una niña, o lo que Facundo quería pensar que era un gato. Fue por eso que se animó a hablarle, pues pensaba que la mala calidad de la cámara, la adrenalina y la falta de luz le estaban jugando una broma, pero lo que obtuvo fue una mirada de lo que sí parecía ser una niña. Esto provocó que saliera despavorido, gritándoles a su equipo de producción por ayuda. Facundo cuenta que les mostró la grabación a sus compañeros y les dijo que debían de volver todos juntos para ver si captaban algo, cosa que todos se negaron por el miedo. Hoy en día la grabación y clip se ha vuelto sumamente famosos tanto en el mundo de la televisión como en el internet, pues según la historia que nos cuentan y las condiciones donde se dio este encuentro, es de las pocas evidencias de actividad paranormal que no se han podido desmeritar. Durante muchos años, personas han teorizado en lo que pudo haber pasado. Es evidente que la idea de que todo fue un montaje está presente en el aire en todo momento, pues Facundo no era ajeno a crear falsos reportajes para entretener al público. Sin embargo, esto no iba a ser un reportaje, sino una dinámica más del programa. A eso le tenemos que sumar la reacción de Facundo al ver a la niña. Podemos decir que actuó de manera convincente, pero para muchos esta reacción es legítima. Por eso es que se ha vuelto tan legendario y por eso es que hoy en día se sigue hablando de incógnito, pues fue el lugar donde se vería por primera vez actividad paranormal grabada de primera mano en televisión. De igual forma, Facundo ha dicho que no tiene ni idea de qué fue lo que pasó en esa ocasión. Lo que le gusta pensar es que fue una broma premeditada del equipo de producción. ¿Por qué se canceló? Durante mucho tiempo el tema de por qué se canceló dicho programa fue todo un misterio, ya que se hablaba de muchos rumores, los cuales orillaron al programa a ser cancelado. De entre ellos, uno de los que más suena es en el que Facundo se metería en una fuerte polémica, y por motivos de una fuerza mayor se mandaría cancelar dicho programa de manera repentina. Otro que igual fue muy sonado, es en el que se hablaba sobre que este programa se iba saliendo todo tipo de trabajadores, como maquillistas, camarógrafos y hasta extras, porque no se les daba una buena paga ni mucho menos, lo que hacía muy pesado al trabajar y no recibir para nada lo que merecían con su trabajo. Gracias a esto es que saldrá a la luz la verdadera razón por la que el programa se quitó del aire, y es que no fue ninguna otra más que se quedaron sin presupuesto, pues para el año 2006 este se habría quedado sin dinero para seguir produciendo el programa, cosa que orilló a Facundo a pedir dinero a los televidentes para seguir con la producción de capítulos, lo cual ayudó para alargar el programa hasta el año 2008, pero de aquí en adelante se cancelaría puesto que sería casi imposible mantenerlo al aire con el dinero de las personas que lo sintonizaban. Así que la verdadera razón de por qué Facundo dejaría este programa solo se debe a la falta de presupuesto, y no tiene nada que ver con que se metió en problemas o algo por el estilo. ¿Facundo se aprovechaba de changoleón? En televisión en vivo hemos visto muchos casos de supuestos bufones en programas, casos como Sam y los programas de Eugenio o Mario Besares en el espacio de Paco Stanley, y como no podía hacer falta, Facundo tenía su propio bufón por así decirlo, pues el changoleón era aquel que ocasionaba risas y agradaba al público por ser sencillamente el mismo. Y un rumor sale siempre con estos personajes, pues siempre sale a la luz los supuestos malos tratos y la explotación en estas personas, por parte de sus jefes por así decirlo. Con esto dicho, el preguntarse si es que estas personas se aprovechaban de sus dichosos bufones es una incógnita muy sonada en la actualidad, pues en el caso de Sam y Eugenio siempre fue muy criticado, y hasta se decía que era un mal amigo por todo esto, y con el caso de Paco, bueno, ¿qué podemos mencionar? Ya que su muerte se le adjudica gracias a esto, pero en esto no podemos mencionar o asegurar nada más. Con el caso de Changolón siempre se le dijo a Facundo que lo explotaba y se aprovechaba de esta persona con problemas de alcoholismo, pues no se sabe si en algún punto se le pagó algo por el hecho de explotar su imagen en televisión
televisión para atraer más público. Pero si nos ponemos a responder esta pregunta, podemos hacer mención que se aprovechaba sí y no, pues lo ponía a hacer cosas que pocos se atrevían, y siempre grabándolo para hacerlo gracioso en televisión. Pero también todo este tipo de cosas siempre fueron las que estaba dispuesto a realizar, y se reían junto con él y no de él como tal. Así que decir que se aprovechaba de este hombre pues queda a criterio de cada persona, pero también se tenía que ver la cara de las dos monedas. Jaime era una parodia de Calderón. Si bien la historia que generalmente cuenta Facundo y que es la oficial sobre la cancelación de Mi papá es un duende es la más aceptada, existen múltiples teorías sobre por qué se terminó, y una de las más sonadas hasta la fecha es que el mismo presidente de ese entonces, Felipe Calderón, fue quien personalmente mandó a silenciar el programa. Muchos saben que Facundo no tenía ningún reparo en burlarse de varias celebridades y personas públicos de México, haciendo chistes y comentarios hirientes en pro de la comedia. Nadie se escapaba de las garras de Facundo junto con su programa, pero había un límite. Era más que evidente que no se podía burlar de algún político importante y salirse con las suyas así como así. A pesar de ser una figura pública y estar presente entre las personas más importantes de Televisa, estamos hablando del sexenio de Calderón, uno de los más violentos e impunes que ha tenido la historia de México. Fue así que supuestamente Facundo se le ocurría una manera de burlarse a la cara de Felipe Calderón sin que le pudiera hacer algo, y era creando una parodia que no fuese tan directa, pero que sí dejara ese margen para que las personas lo pudieran captar. Y ese fue Jaime Duende, un personaje que no se asemejaba físicamente al presidente, pero sí en su forma de ser. Pero para nadie es sorpresa que Calderón era un ebrio empedernido. De hecho, en muchas ocasiones lo pudimos ver alcoholizado en eventos públicos, siendo una de sus características más recordadas por muchos. Así que Jaime el Duende debía tener como principal defecto al ser un borracho, pero esta no era la única cualidad. También era machista, golpeaba a su mujer, la trataba de una forma infrahumana, la engañaba y generalmente se salía con la suya, cosa que fácilmente pueden describir el matrimonio de Felipe Calderón con Margarita Zavala, quien se presume que Calderón la trataba igual o peor, como se ve en el show. Supuestamente el presidente no se daría cuenta de esto hasta varios años después, gracias a que se lo comentaron. Esto desataría tal molestia que hablaría con Azcárraga y mandaría cancelar el programa. Si bien puede que dentro de las posibilidades en verdad haya pasado esto, no se puede afirmar que sea verdad, pues hay algunas cosas que no encajan con la teoría, pero eso sí, es curiosa. Momentos impactantes. Dentro de este programa, lo que más destacaba sin duda eran todos esos momentos graciosos en que los sketch o bromas en la calle nos hacían reír, pero también existieron algunos casos realmente preocupantes a la hora de hablar de estos, pues terminaban por ser mucho más extraños o fuera de lo común, pasando cosas que en realidad nadie entendía en su momento, y aunque algunos de estos que vamos a presentar aquí se han declarado como falsos, no podemos quitar el gran impacto que tuvieron en su momento, o incluso el impacto que pueden llegar a provocar a personas que apenas conocen el programa, o simplemente no saben de qué trata. Es por eso que en lugar de hablar por separado de cada uno de estos, los englobamos todos juntos en un puesto para hacerlo mucho más dinámico a la hora de hablar de estos. Justo para comenzar tenemos que hablar del caso de la venta de restos de humanos en un panteón, pues en un episodio existe una sección la cual solo tuvo esta aparición en este episodio y jamás volvería a salir, pues la sección de cementerio fue en la que Facundo se adentraría en uno de estos para contactar con una mujer que le aseguraba poder conseguirle huesos de humanos, pues según a lo que pudimos ver, estos serían desenterrados de dicho panteón y se pondrían a la venta por distintas personas, esto como un negocio ilícito, pues el pepenar una tumba es un grave delito, y con esto Facundo buscaba atrapar como tal a las personas que se dedicaban a esto. Otro caso un poco más ligero es en el que se dedicó a ver qué tan fácil es el adquirir documentación falsa, como lo podían ser pasaportes y credenciales de lector, pues gracias a su reportaje sobre esto pudimos ver cómo en su época era tan sencillo el falsificar estos documentos por la módica cantidad de 1,000 pesos mexicanos. Sabemos que esto es un poco más ligero que lo que mencionamos anteriormente, pero también cabe recalcar que este caso puede que haya incentivado a alguien a comprar un documento de esta forma, fomentando mucho más la venta de documentación falsa, por lo que si lo que se quería lograr era concientizar a la gente, pues lo más probable es que se lograría todo lo contrario.
En nuestro país existen cientos de leyendas que hacen que el mundo espectral sea todo un goce al escuchar dichos mitos, casos como La Llorona, que si te aparece el diablo en el cerro, o algún otro espectro famoso de por acá son los que puede que hayas escuchado hablar, pero también te podemos asegurar que alguna vez has escuchado hablar de la Isla de las Muñecas, esta isla que comenzó gracias al señor Julián Santana, pues en la zona donde vivía, aseguraba que cerca se había ahogado una muchacha, la cual por las noches iría a espantarlo, haciendo que se comenzara a colocar muñecas colgadas por la zona para ahuyentar dicho espectro, cosa que funcionó a lo que se pudo decir, pero esta isla gracias a esto quedó totalmente como un lugar tenebroso, y uno de los videos sobre esta isla que mandaron incógnito dio mucho de qué hablar, pues en este Facundo lo analizaría para poder ver cómo es que unos turistas estaban mandando un saludo a posiblemente un amigo, pero justo detrás de uno, una de las muñecas colgadas en un árbol, haría un gesto poco común, el cual era casi imposible que hiciera sin la ayuda de una persona, pues dicha muñeca realizaría un pestañeo que le helaría la sangre a las personas en ese lugar, haciendo que se le mandara dicho video a Facundo para analizarlo en el programa de incógnito. Es evidente que esto puede ser difícil de darle veracidad, pero eso lo dejaremos a criterio de cada persona. Pero si queremos hablar de un caso que realmente es muy falso y se nota con mucha facilidad, ese es el caso del chupacabras. En algún punto TV Azteca, junto con un reportaje, trató de dar veracidad de dicho ente ficticio, pero incógnito se adentraría en un supuesto pueblo, el cual después se descubrió que no existía. Esto para tratar de tener pruebas reales de dicho ser, en el cual con un experimento con una gallina lograrían captar cómo es que este ente se llevaría ese animal de una manera muy rápida, casi imperceptible para la cámara. Más adelante se adentraría más adentro de la zona sin población donde solo existía campo, y justo en este momento se escucharía cómo es que supuestamente algo los persigue y la cámara cae, solo para ver cómo una posible pata pasa por ahí de manera muy rápida. Con esto y unas cuantas aclaraciones por parte de Facundo justo después de todos los hechos, es como terminaría la primera parte de toda esta nota, pero gracias a lo intrigante que fue todo esto para las personas que lograron ver el programa en su tiempo, se le pedía que hicieran la segunda parte, cosa que con el tiempo y el pasar de unos cuantos capítulos se lograría hacer. En dicha segunda parte ahora se vería como el pueblo principal donde grabaron la primera parte estaría totalmente clausurado, y no habría nadie en dicho pueblo, por lo que se dirigió a sus alrededores para poder buscar algo en los pueblos vecinos, pero solo lograría tener un pésimo recibimiento por parte de estos, pues se les veía molestos, muy posiblemente por el primer documental que hicieron, pues gracias a esto es que según los campesinos huyeron, y otros decían que solo era mala información, todo lo que estaban haciendo, por lo que sin apoyo de los pueblerinos es como si optaría por meterse ellos mismos en un campo donde no existía población como tal, solo campo abierto. En este punto se toparía con algo que les haría daño, pero no sería dicho ser, sino que por su parte los campesinos enojados comenzarían a insultar a Facundo y a su equipo hasta el punto de golpearlos, dañando severamente a Facundo. Para este punto de un inicio la gente se creyó todo este cuento, pero con el pasar el tiempo se desmintió toda esta polémica, pues falta de pruebas abundan, sin mencionar que uno de los supuestos pueblerinos aparecía en los capítulos después en un sketch de Jaime Duende, por lo que todo esto quedaría como un suceso completamente falso. Otro suceso el cual logró impactar de una manera muy fuerte al televidente fue sin duda el momento en el que se presentó la renta de niños, otra nota en la cual Facundo trataba de ver cómo es que era rentar un niño a personas de la calle, por lo que tocó un tema realmente delicado, ya que aunque esta nota para la televisión fue completamente falsa, no se descarta el hecho de que en la vida real las personas que logran contactar con gente que renta a los menores lo hagan para fines nada éticos, por lo que en verdad esto es un tema sumamente delicado, y aunque se trató de dar una especie de reflexión en dicha nota, lo único que hizo fue ver de alguna manera la crudeza de todo este mundo, y de cómo algunas personas son capaces de rentar a sus propios hijos para poder sacar un poco más de dinero, por lo que la crudeza de este mundo sin duda es algo que es impensable para muchas personas. Otro gran momento, el cual sí se toma como verídico, tiene que ser sin duda cuando Juan Ramón Sáenz fue invitado al programa de Incógnito, esto para poder realizar una investigación a una casa de un sujeto que tenía reliquias antiguas, de entre las que destacaban pinturas y esculturas. Todas estas cosas eran de cierta manera ya costumbre para este hombre encargado en conducir el programa La Mano Peluda, pero en este caso no solo se quedaría con las experiencias, ya que ahora junto con Facundo se dirigían a la casa para poder hacer completa la investigación, en la que se toparían con una vibra completamente extraña, y esto en una pintura, que según Juan Ramón era una especie de portal. El punto más terrorífico fue cuando decidirían apagar las luces del lugar, y se sacaría una campana que al tocarlas invocarían todos los espectros oscuros del lugar. Al hacer esto, cosas y ruidos se manifestarían, ocasionando un miedo a los conductores, y justo al terminar dicho segmento se puede ver cómo todo lo sucedido fue real, esto justo como el caso de la niña del panteón. Facundo versus Carlos Trejo.
Uno de los personajes más famosos dentro del ámbito de lo paranormal, aparte de Jaime Maussan, es Carlos Trejo. La trayectoria de este hombre ha sido de lo más curiosa al ser de los primeros investigadores paranormales que trasladaban el estilo de los programas gringos a la TV mexicana. Sin embargo, durante gran parte de su carrera se decía que todo lo que hacía y decía era falso, que sus investigaciones eran únicamente puro show y que era un farsante. Si bien en aquellos años se decía esto de Trejo, aún tenía cierta reputación y credibilidad, gracias a que había una buena parte de la población que desconocía muchos de los trucos que utilizaba el supuesto investigador. Hablamos de un punto de la historia donde el engañar a la gente era más fácil, ya que no estábamos tan acostumbrados a este contenido, siendo que internet nos abriría los ojos ante los grandes fraudes de los programas paranormales, pero en ese momento cosas como YouTube no existían, pero lo que sí existía era Incógnito, siendo un espacio más dedicado a la experimentación. Justamente ahí, dentro de este espacio televisivo que existía en aquellos años, Trejo hizo un análisis sobre el supuesto descubrimiento de Facundo con su video de la niña, tachándolo como un encuentro falso y desprestigiando al conductor por no ser un investigador profesional, siendo que los invitaba a acompañarlo para que investigaran un verdadero caso paranormal y que les demostraran sus habilidades como cazafantasma, cosa a la que Facundo aceptó y dio inicio a esta primera edición de Desmintiendo a Carlos Trejo. El primer programa dedicado a Trejo fue una supuesta investigación donde Facundo y Carlos se entrarían en un panteón para hallar un espíritu de verdad. Desde un inicio, Facundo no tuvo piedad con el tipo, siendo que en la misión del programa se podían ver varios sketches y chistes fuera de cámara que dejaban mal parado al investigador. Desde un inicio todo inició mal, pues Trejo llegó cerca de una hora antes al panteón, siendo que Facundo ya sabía que estaba planeando algo. Una vez que llegaron al punto de reunión, Facundo procedió a hacerse una serie de preguntas que solamente lo dejaban como un mentiroso. Esto porque Facundo se había dado la tarea de investigar la información acerca de Trejo y de su supuesta experiencia como investigador. En fin, que Facundo junto con su equipo pactaron un acuerdo, que si veían cualquier cosa rara irían corriendo hacia ella, esto para asegurarse que no era un truco de Carlos. Y dicho y hecho, siempre que supuestamente veían cualquier actividad paranormal, Facundo se acercaba, y lo que descubrían era que un equipo con el que venía Trejo estaba merodeando en el panteón. Al último no lograron encontrar nada porque se notaba que Carlos había premeditado todo. Esta fue una de las primeras ocasiones donde mostraron pruebas verdaderas de que este investigador mentía y fabricaba casos, siendo uno de los puntos más importantes en la carrera de ambos personajes, pero no fue la última vez que Facundo se metería con la credibilidad de Trejo. En otras ocasiones hará investigaciones sobre supuestas víctimas de posesión que Trejo exponía en sus programas y mostraría las mentiras que acompañaban a su personaje, siendo que Trejo odiaría al conductor del programa por ser el máximo exponente de sus mentiras. Claro que esto nunca lo diría abiertamente, pero lo dejaré notar en varias ocasiones. Incógnito inspiró a los youtubers. Este puesto tal vez haga enojar a muchos creadores de contenido que odien hasta la muerte a la televisión, pero es verdad que las grandes influencias que el programa tuvo para la creación de contenido actual es muy notoria, pues el programa se caracterizaba por ser muy irreverente y por hacer las cosas que ningún otro programa se atrevería en la televisión abierta, como lo pueden ser todo este tipo de bromas o sketches donde tocaban temas delicados los cuales nadie quiere hablar, pero siempre están presentes, cosa que los youtubers de hace años siempre hacían sin miedo a ser censurados, cosa que ya habíamos visto en la televisión con el programa de Incógnito, pues en este Facundo saldría a la calle a realizar bromas de cámara escondida, al mero estilo de Prank Eddie, u otros bromistas de internet. Experimentos sociales y entrevistas como los que podemos ver en unos cortes, e incluso retos con dinero al mero estilo de Hot Spanish. También durante el programa nos pudimos topar con sketch. Estos eran realmente buenos y nos pueden recordar a aquellos grandes como Wherever Tomorrow o Hola Soy Germán hacían en su momento. En Incógnito nada más faltó que metieran gameplays para que fuera un Facundo un youtuber completo, por así decirlo, pero sí podemos mencionar la fuerte inspiración de todas estas cosas y no podemos asegurar que toda persona que mencionamos aquí haya tomado la inspiración de dicho programa, pues cada uno tiene su formato y le da su propio estilo, pero basta con ver un poco un capítulo de Incógnito para ver las similitudes tan fuertes que tiene con algunos youtubers. Vaya que hasta se le molestar a las personas a la calle al mero estilo de Gaspi. Así que sí, podemos decir que Incógnito es el precursor para el contenido que consumimos en internet. Muñecas.
Dentro de este programa existieron demasiadas secciones que parodiaban íconos importantes en el medio, o bueno, no tanto, pero en realidad existió una que daba mucho de qué hablar, pues la burla que tenían ante todos los posibles defectos que tenían esas personas los explotaba demasiado. Esto para provocar un sketch cómico el cual diera mucho de qué hablar, pues de esta forma lograría tener más público por lo satírico que sería, e incluso podría llegar a agradar a las personas que estuvieran parodiando. Esto era cuando presentaban el muñeco o muñeca de algún actor reconocido de la época. Esto, como ya lo dijimos, sobre explotando los dotes de cada actriz o actor. Los exageraba demasiado, provocando burlas. Uno de los más recordados y que a día de hoy se sigue utilizando como burlas, sin duda tiene que ser el sketch del muñeco de Margarito. En la mayoría de personas que les hacían su muñeco se mandaba a realizar la estructura, esto para poder tener un muñeco real, pero con Margarito fue la excepción, ya que este se le presentó directamente como si fuera un muñeco, mencionando en el comercial cómo es que este estaba hecho de un látex especial para hacerlo de una calidad muy realista, e incluso las burlas sobre su tamaño no pararían con solo representarlo como un muñeco, ya que con ingenio se lograron hacer muchas más, pero que esto no molestó para nada al actor y se le tomó como debía ser, todo dentro del humor. Pues en realidad no se buscaba ofender para nada, sino realizar un sketch con humor y solo eso. Otro caso más polémico fue el de Lin May, pues esta mujer recibiría una muñeca bien elaborada por parte de unos creadores que se dedicaban a realizar dichas muñecas de actrices. Lo malo sucedió cuando en internet esta postearía una foto de la figura, y el mundo dentro de las redes sociales acabaron con ella, por así decirlo, puesto que en realidad en lugar de recibir comentarios buenos, le recordaron aquella muñeca que Facundo sacaría hace unos años atrás, en la que se burlaba mucho más de esta mujer por tener el rostro deformado por tanta operación, pues la hacían con un cuerpo excepcional, pero el rostro lo tenía totalmente cambiado, lo que representaría el cuerpo. Cabe mencionar que a pesar de todo esto, dicha actriz no se quejaría ni diría nada al respecto, ni en su momento ni en la actualidad, pero sí quedó como un caso donde las críticas y burlas terminaron por arruinar el detalle hacia esa persona. Otro muñeco, por así decirlo, que destaca es el de Marco Antonio Regil. Este era más una máscara, pues la cual contenía su tan característica sonrisa que tanto le ha traído fama y burlas a este sujeto. De estos en más, son muchos más los muñecos que saldrían, pero los que más destacaron y perjudicaron hasta la actualidad, sin duda tienen que ser estos, y con justa razón, pues supieron cómo darle al clavo para ser graciosos o polémicos. Pero ¿qué esperaban de este programa de Facundo? El arresto de Facundo. Es probable que estés en alguno de los dos bandos, entre los que aman a lo que Facundo hace y los que lo odian. Sin embargo, todos estamos de acuerdo que hay un grado de respeto en la habilidad que tiene este tipo para entrar y fugarse a la cárcel, pues durante gran parte de su carrera el tipo se ha enfrentado a esto. Sin embargo, una de las más recordadas y de las que marcará una pauta en la historia tanto del programa como de la Ciudad de México sería la manifestación en pro de los derechos de las teiboleras. Y antes que nada, cabe aclarar que todo el material en torno a esta manifestación está perdido, así que solo se cuenta con el testimonio de Facundo. El plan era sencillo. Hace algunos programas atrás, Facundo había entrevistado a las fuerzas de seguridad pública para ver cómo es que se contenía una manifestación, y ahora tocaba cómo es que se organizaba una manifestación. Sin embargo, Facundo no contaba con mucho tiempo para organizar todo el asunto, y al último decidió hacerlo a la carrera, siendo que en un programa emitiría un comunicado, donde invitaba a la población a una marcha en pro de los derechos y legalización de las teiboleras. Según Facundo, esto no debía representar un gran problema. De hecho, estaba decepcionado por la mala organización, ya que él quería hacer algo bien hecho, no porque le importaran las teiboleras, o bueno, tal vez sí. Más bien lo quería hacer porque quería ver de primera mano cómo es que se organizaba uno de estos eventos. En fin, que el comunicado se dio un viernes para que se reuniera un domingo cerca de Paseo Reforma, a lo que el conductor calculaba que eran más o menos de 800 personas, o por lo menos 1000, al ser un anuncio con pocos días de anticipo y porque la marcha tendría una causa bastante peculiar. Justamente al llegar al lugar se toparía con que había más de 8000 personas, siendo que las policías le advertirían a Facundo que no se metiera, pues no había organización, y mucho menos seguridad. Pero no le importó, valía más el hecho de ir y grabar la manifestación que quedar mal, y así lo hizo. En medio de toda la masa de personas, pudo subirse a un camión donde intentaba hablar por un megáfono, y de aquí en más todo fue en picada. Pues está el hecho de que no había control, siendo que a muchas de las chicas comenzaron a acosarlas en medio de la multitud. De igual forma, comenzaron a hacer destrozos a lo largo del recorrido, y Facundo no podía hacer nada para controlar 8000. Así que en dado momento decidió irse por su seguridad, y en ese momento los policías lo pescaron y lo retuvieron en la cárcel, todo por ser el que organizó la manifestación. Como dijimos, el Departamento de Asuntos Legales de Incógnito estaba saturado de trabajo, y cuando sucedió esta marcha tuvieron que pagar por todos los daños hechos a la propiedad privada y por el desorden público. Facundo odiaba a Jaime.
Por ello existe una teoría que dice que el mismo Facundo odiaba al personaje de Jaime Duende, esto tomando como base algunas declaraciones que ha hecho a lo largo de los años, por lo que está confirmado, Facundo sí detestaba hacer el papel de Jaime, pero no porque no le gustara o algo parecido, sino porque interpretar al personaje no podía hacer muchas cosas que haría siendo Facundo, se veía limitado a acciones estáticas y sin chiste por culpa de la cabeza gigante de un duende. De igual forma cuenta que el calor era insoportable ahí dentro, siendo que los sketches tomaban alrededor de 6 horas para grabarse en su totalidad. Por eso es que odiaba ponerse la cabeza, y ahora en cuando entremos al terreno de las teorías, siendo que se rumora que Facundo tenía muchos problemas con su exmujer Esmeralda Palacios, esto por la gran cantidad de chistes machistas que solía lanzar Jaime. Se comenta que Esmeralda se veía reflejada en esa relación, y por eso reprendía tanto al conductor. No solo eso, la madre de Facundo también solía llamarle para criticar su trabajo, y en especial la sección de Mi papá es un duende. Al parecer todas las mujeres de su vida lo criticaban por el personaje. A esto le tenemos que sumar las quejas y críticas por parte del público, las exigencias de los productores y demás cosas, provocaron que Facundo odiara su creación, cosa que desembocaría en otra teoría, que el mismo conductor dejaría morir la sección, pues estamos de acuerdo que Facundo había hecho cosas mucho más atrevidas en televisión, y siempre se había librado gracias a su influencia. Caso contrario con Mi papá es un duende, donde el show terminó de un momento a otro sin protestas. Secciones perdidas. En el programa, y debido a su gran diversidad de temas, es más que evidente que muchas secciones se quedaron en el olvido, y todavía sumándole los años que han pasado desde su cancelación, es más que evidente que mucho material se encuentre perdido y sin dejar nada de rastro. Muchas secciones han salido a la luz como supuestos rumores, pues nadie ha logrado dar una prueba real de que estas secciones fueran reales, como la que se trataba de documentar más a detalle la vida de una mujer de la vida galante. En esta supuesta sección, Facundo iría con estas a contratar sus servicios, pero solo para hablar sobre qué las orilla a tomar esta decisión. Lo malo empieza en el momento de ciertas anécdotas de algunas de estas mujeres, desde lo típico de falta de dinero, hasta cosas más crudas donde los padres o marido las obligaban para llevar dinero, e incluso se toparon con supuestas deudas a ciertos crímenes, los cuales nos limitamos a hablar. El caso en esto es que era tan crudo que todo dejaba de ser un programa de comedia, por lo que era mejor que solo se hiciera una vez dicha sección y jamás se volviera a tocar dicho tema, porque aunque a pesar de que se les trataba de dar un giro un poco más cómico para amenizar las cosas, todo era tan crudo y real, que no se podía hacerlo de esta manera. También se hablaba de otra sección, la cual sí se logró encontrar con el tiempo, y es el punto que se toma para dar como reales todas las demás que se mencionan, pero en esta es la del tan famoso Coco, la cual la gente que la veía aseguraba que era sumamente terrorífica, y las escenas traumáticas, por lo que la gente se empeñó en su búsqueda hasta encontrarlo, y cuando lo hicieron llevándose una gran decepción, pues este era solo un sketch cómico jugando con el mito del Coco, pero siendo representado con un Coco real, perdiendo toda seriedad, por lo que también hizo ver a las demás secciones como que la gente las exagera. Mejores investigaciones. Algo que siempre caracterizó al programa fueron sus múltiples investigaciones de temas de interés. No por nada decimos que Incógnito inspiraría mucho de la cultura de YouTube, pero entre investigaciones pasables y algunas que eran claramente montajes, había algunos que legítimamente mostraban algo interesante y que pocas veces se mostraban con ese detalle en la TV mexicana. Aquí vamos a enlistar algunos de los más relevantes. Valet parking. En una ocasión decidieron mandar a una mujer a dejar su vehículo con un valet parking para que lo estacionara, siendo que dejaron intencionalmente un bolso con dinero adentro, al igual que algunas cámaras escondidas. Ya llegado el momento de dejar la camioneta y que el encargado la estacionara, se puede ver cómo busca entre los objetos del bolso y saca 20 pesos, una cantidad que parecía insignificante, pero tomando en cuenta que suelen estacionar varios coches por día, es fácil asumir que se estaba llevando buena feria. Lo mejor no es eso, sino ver cómo Facundo encara al valet parking con el video, y este no tiene forma de defenderse. De igual forma hace la misma prueba, pero esta vez en otra ciudad, siendo Monterrey. ¿Y qué creen? Aquí no hay ningún robo. Facundo mostró en cámara varios rateros a lo largo del programa, pero este fue de los primeros, niños de la calle. En otra ocasión, cuando el conductor aún tenía cabello, fue a entrevistar a algunos niños que residían en la calle, pues en una ciudad tan grande como lo es CDMX, era normal toparte con este escenario. Las razones de por qué había niños viviendo en las calles era sencilla, eran niños que salían de sus hogares conflictivos y se juntaban con otros niños de su rango de edad para cuidarse. Facundo fue y entrevistó a una niña de 15 años que estaba embarazada, dándonos una perspectiva bastante inusual de ese tipo
tipo de ambientes, cruzan la frontera. Hoy en día es fácil toparte con documentales e incluso videos de creadores de contenido que muestran cómo es el proceso de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, pero Facundo fue de los primeros en mostrar el proceso en televisión abierta. En una ocasión entrevistó a un pollero que cruzaría a 2 inmigrantes por el río Bravo. No pudieron dar muchos detalles de su plan, pues estaría echando de cabeza, pero sí pudieron captar el proceso de cómo es meterse al río y llegar a Estados Unidos. Escuela de rateros. Pero si de investigaciones vamos a hablar, tenemos que mencionar a Escuela de Rateros, la cual se convirtió en una sección adentro del programa. Aquí Facundo entrevistaba a varias personas cuya dedicación era robar, mostraba algunas recreaciones de qué era lo que hacían estas personas y en general nos daba una idea de lo que era este mundillo, pero lo que más se nos quedó con el público era el hecho de que en ocasiones las entrevistas y datos se ponían bastante pesados, siendo que llegaba un punto donde no se podía bromear con los temas dichos en el programa. Facundo y la DEA. Esta es otra teoría que si bien no es tan conocida, sí que es bastante curiosa. Resulta que en algunos foros dedicados a las teorías y conspiraciones de la televisión mexicana, se comenta que Facundo estaría trabajando de la mano con la DEA para algunas de las investigaciones, siendo las más pesadas aquellas del interés de la DEA. La teoría únicamente se apoya en el hecho de que progresivamente las investigaciones de Facundo se fueron haciendo cada vez más complejas y tomando rumbos más oscuros, que involucraban cosas como el crimen organizado, aunque hemos de decir que eso tiene poca lógica y en general se usa más como un meme que otra cosa. Pero quién sabe, con eso de que López Portillo sí estaba coludido con la DEA, tal vez dentro de 70 años podremos ver un documento desclasificado donde efectivamente, incógnito, se trataba de un experimento de los gringos. Así es como llegamos al final de este iceberg sobre uno de los programas más irreverentes que ha pasado por la televisión mexicana. Cuéntanos, ¿llegaste a ver alguno de estos casos en su momento? ¿O conoces algún otro que merezca estar en el iceberg? Hazlo saber acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video.